Listo. Bueno, entonces, por último, me faltaría saber las componentes del peso. ¿Está bien? Una componente de P1, ¿está bien?, está sobre el eje Y. ¿Está bien? La vamos a llamar P1I. Otra componente de P1, ¿quién es? Es P1X. ¿Está bien? De esa manera, repasemos la fuerza que tenemos. Sobre el eje Y tenemos la normal, positiva. Negativa, P1I. Positiva, negativa. Como los ejes cartesianos, siempre tenemos considerado así. Después, sobre el eje X tenemos la tensión T de la cuerda. Positivo. Muy bien. Negativo, ¿quién es? La fuerza dinámico y P1X. P1X. Tenemos todos para armar las ecuaciones. Ahora, ¿qué es lo que queremos determinar en este problema? ¿Está bien? La aceleración. La aceleración, el movimiento que tendría el cuerpo, ¿está bien? Porque seguramente que el cuerpo comienza despacito y comienza aumentando su velocidad. Todos sabemos que si la velocidad varía a medida que el tiempo transcurre, ¿qué es eso? Es la aceleración, perfecto. Entonces la aceleración es, en este problema, la incógnita. ¿Está bien? Por otro lado, un desafío más grande sería la fuerza de roce dinámica, que también las podemos calcular. ¿Cuáles son nuestros datos? Nuestros datos van a ser los siguientes. Vamos a tener mu, coeficiente de roce dinámico, es dato. Estos son datos. ¿Qué otros datos tenemos? Tenemos la masa M1, ¿está bien? Es dato. La gravedad es dato, ¿está bien? El ángulo de inclinación alfa es dato, se nos doy en el problema. La masa M2 es dato, ¿está bien? La tensión no es necesaria, porque la tensión cuando veamos el problema se nos va a cancelar, por conveniencia, aplicando los sistemas de eje cartesiano. Creo que no me falta ningún otro dato. La normal sale con el peso, ya se van a dar cuenta, ¿está bien? Por eso, P2 es M2 por G. Después lo vamos a tratar ahora. M2 por G. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Bien. Estos son los datos que yo le doy el problema. ¿Sí? Supongamos que esos datos son números. En este caso son llamados por letras. ¿Está bien? Bien. Muy bien. Una vez que tenemos nuestro sistema, un sistema de eje cartesiano, y hemos puesto todas las fuerzas que actúan, comencemos a construir la matemática. ¿Sí? ¿Cómo sería la construcción de la matemática? ¿De qué manera? Armando las ecuaciones que trabajan acá en este sistema. ¿Está bien? Bien. La sumatoria de las fuerzas en I debe ser igual a... No. La sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y es igual a... ¿Por qué? Porque no. Las dos fuerzas están en equilibrio, ¿no? Fíjense que la superficie sujeta al cuerpo, ¿está bien? Y el peso actúa, pero no provoca un movimiento sobre el eje Y, ¿está bien? Estas fuerzas que actúan en el eje Y no me provocan un movimiento, como que esto está cayendo o subiendo, ¿está bien? En el eje Y. El único movimiento que hay, ¿sí? Es en el eje X. Por lo tanto, cuando propongo las ecuaciones, la suma de las fuerzas en I es igual a 0. ¿Está bien? Para la primera ecuación, vamos a llamarla la ecuación 1. ¿Y cuáles son esas fuerzas en I? ¿Le pueden decir? Es la fuerza normal sobre el eje Y, ¿qué otra? Menos P1I, ¿qué más?
igual a 0. Estas son las fuerzas que actúan sobre el eje Y. ¿Está bien? Bien. Vamos al eje X. Propongo la suma de las fuerzas en el eje X igual a más a 1 por aceleración. Algunos dijeron 0, ¿está bien? Y el 0 no puede ser, porque si la suma de las fuerzas en X es igual a 0, ¿está bien? Significa que el cuerpo no tiene movimiento. Pero nosotros observamos que la masa M1 y M2 se están moviendo, ¿está bien? Y están actuando sobre el eje X nuestro, T. ¿Está bien? El T tiene movimiento, ¿está bien? El T tiene movimiento, ¿se entiende? Entonces, la suma de la fuerza en X en el sistema 1 referido a la masa M1, ¿está bien? Por la aceleración. La resultante de todas las fuerzas en X es igual a la masa M1 por la aceleración que tendría el cuerpo. ¿Cuáles son esas fuerzas en X? Veamos, está fácil. T positiva. Bien, menos P1X menos fuerza de roce dinámica igual a 1 por aceleración. ¿Está bien? Sí. Bien. Nosotros tenemos que calcular las incógnitas, A y la fuerza de roce. Así como está el problema, si me pongo a pensar, muchos se van a preguntar, bueno, pero ¿para qué voy a sacar, voy a analizar el sistema 2? Si con el sistema 1 tal vez me baste. ¿Está bien? Ojo, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras incógnitas acá? Supuestamente la fuerza de roce dinámica la conocemos. El P1X lo vamos a conocer, pero el T no lo conocemos, y el A tampoco, ¿está bien? Y ustedes saben que si nosotros tenemos una ecuación y dos incógnitas, no hay ninguna solución acá, ¿está bien? Porque al tener dos incógnitas y una ecuación no me sirve para sacar una sola incógnita, ¿está bien? O sea que yo necesitaría una segunda ecuación, ¿está bien? O sea, necesitaría tener dos ecuaciones y dos incógnitas para resolver el problema. ¿Está bien? Con esta ecuación para el sistema 1 no puedo obtener lo que me piden, que es la aceleración, porque voy a tener una variable, ¿está bien?, desconocida. Entonces voy a tener dos incógnitas. Al no tener esta, ¿cómo provoco la resta de esta para que me dé la aceleración? No puedo. ¿Está bien? Entonces, tenemos que proponer otro sistema. O sea, analizar la otra masa. ¿Está bien? Las fuerzas que están actuando en la otra masa. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a analizar entonces el otro sistema. Sistema 2. ¿Habías ahí? Bien. ¿Qué hacemos? Bien. Dibujamos el sistema del eje cartesiano, que es una gran ayuda para resolver este tipo de problemas de los cuerpos. ¿Está bien? Las fuerzas que están actuando sobre el eje Y, ¿quiénes son? Sería la fuerza T, esta T sobre el eje Y, positiva, T, y la otra fuerza, ¿cuál es? P2. P2 negativa. ¿Está bien? Sobre el eje X, ¿cuáles son las fuerzas que trabajan? Ninguna, porque no tengo sobre este cuerpo ninguna fuerza en el eje X. Están todas referidas al eje Y, en este cuerpo, ¿no? Por lo tanto, tengo que proponer las ecuaciones, ¿sí? Entonces, para la 3, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a